Buen día, seguidores de la página Psicología para la Vida. En este día quiero hablarles de una terminología que he estado leyendo y escuchando. Lo que pasa es que esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel de psicología, sociología y otras áreas, sobre todo el área médica, está generando nueva literatura, ¿no? Entonces estoy leyendo dos terminologías. El primero es nuevas reglas de convivencia social y la otra es el distanciamiento social. En relación a las nuevas reglas de convivencia social, estoy completamente de acuerdo con lo que dice la literatura, porque por nuestra seguridad, nosotros cuando vamos a un determinado lugar, por ejemplo el banco, tenemos que guardar una prudente distancia para no afectarnos tanto nosotros como la otra persona. Y bueno, ya ha cambiado mucho la convivencia fuera de las calles, también dentro de casa, ¿no? Porque se han tenido que modificar ciertas reglas dependiendo de las personas o grupos de personas que de repente están tratando o están conviviendo dentro del hogar con nosotros. Entonces muchas familias que de repente estaban conformadas o eran nucleares, ahora se han vuelto extensas por las visitas de los familiares, bueno, yo qué sé, ¿no? Y aparte que esta nueva convivencia social se va a ver ya muy pronto porque, bueno, aquí en Perú ya se va a levantar lo que es la cuarentena, en otros países tengo entendido que ya se ha ido haciendo este proceso también, tenemos que retomar nuestra vida conviviendo en nuestra mente con las ideas de que tenemos que guardar la distancia respectiva y tomar las medidas de seguridad para nuestro cuidado. En eso estoy completamente de acuerdo. Hay una terminología que es el distanciamiento social. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Es imposible hacer que el ser humano se distancie socialmente de otro. Y eso no es posible a pesar de la pandemia. ¿A qué me refiero? A que si vamos a utilizar la terminología distanciamiento social, claro, de repente si estamos por la calle y nos encontramos con alguien que apreciamos mucho, no nos vamos a acercar como antes, ¿no? Para saludarle, pero sí va a haber un gesto de saludo, aunque sea a la distancia, ¿no? Y que haga notar a la otra persona que estamos con él, que estamos con ella, que lo consideramos a pesar de lo que esté viviendo o a pesar de lo que esté pasando. Entonces es importante entender que la terminología distanciamiento social no solo compete al hecho de que yo guarde una prudente distancia por mi seguridad con la otra persona o con las otras personas. No existe el distanciamiento social en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros para comunicarnos con nuestros seres queridos a través de videollamadas, llamados por teléfono, de repente plataformas como Zoom, Classroom, que son las más utilizadas ahora para que, por ejemplo, nos contactemos con personas o llevemos clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso hace de alguna forma que nosotros nos acerquemos a las otras personas y que continuemos nuestro diálogo y continuemos tratando de llevar una relación social. Los seres humanos siempre nos vamos a relacionar con otros y si no es posible ahora vamos a buscar los medios. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Un distanciamiento significaría que no hay emoción. Y claro, yo llamo a las personas que quiero, les escribo. ¿Por qué? Porque hay un cariño de por medio, hay un interés de índole emocional. Y eso no se borra. Ha habido gente que me ha dicho, Kiana, esto del distanciamiento social es horrible. Y le digo, no estás distanciada socialmente de la persona o personas que tú quieres. Tú estás ahí. ¿Por qué? Porque cuando les escribes, cuando les llamas, cuando haces una videollamada, tú estás conectada emocionalmente con esa persona. Y es más, ahora que quizás no te puedes acercar y saludarle como antes, ahora valoras más esas acciones. Entonces esta pandemia ha venido también para hacernos ver que hay cosas que nosotros considerábamos comunes en nuestra convivencia que ahora extrañamos y nos está invitando a valorar eso. Entonces, esta terminología de distanciamiento social no está plenamente, no es plenamente, no hay un distanciamiento social pleno, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos
cerca de las personas que queremos, en pensamiento, llamándoles, expresándoles nuestro cariño y utilizando nuestra comunicación no verbal. Quizás cuando esta persona la encontramos en la calle y tenemos que guardar distancia, levantando la mano, moviendo la cabeza. Ahora estamos utilizando mucho más nuestra comunicación no verbal, o a veces a la distancia le saludamos o le decimos algo. Entonces no hay plenamente un distanciamiento social que podamos decir. ¿Por qué? Porque distanciamiento significa indiferencia, y bueno, en realidad aquí no hay indiferencia, sino las personas no nos preocuparíamos, por ejemplo, por querer hacer llamadas o videollamadas a las personas que nos importan, nos daría lo mismo, y eso no hay. Ahora las personas, los seres humanos en general, estamos tratando de encontrar medios, plataformas, y para ello estamos utilizando la tecnología, que nos ayuda muchísimo para poder contactarnos con estas personas, con estos seres queridos que son parte de nuestra vida y que a pesar de que quizás estén lejos, son importantes para nosotros. Eso es lo que yo quiero resaltar hoy con este video, la importancia que tenemos para con estas personas y el entender el valor que nos da esta pandemia. Nos hace valorar situaciones que para nosotros antes eran muy comunes y muy corrientes, ¿no? Como por ejemplo el tener que mi individualidad ahora ya no es tan individual, ya tengo que compartir espacio con otra persona, el hecho de que antes podía salir a cualquier hora y ahora tengo restricción en el horario, me hace valorar los momentos que quizás tenía para hacer más cosas, aprovechar el tiempo, si quizás antes no lo aproveché. Entonces, lo que nos está pasando ahora para mí a nivel mundial es una crisis estructural. ¿Por qué? Porque, claro, en terapia sistémica se utiliza la terminología crisis estructural cuando hay cambios dentro de la familia fuertes. Yo estoy utilizando la terminología crisis estructural porque hay cambios en la estructura de nuestros países, ha llevado a nuestros gobernantes a hacer diferentes cosas de diferentes formas, cambiar ciertos estatutos establecidos para velar por la salud tanto física como emocional de las personas, ¿no? Entonces es muy importante entender que actualmente pasamos por una crisis y claro, toda crisis lo primero que genera es un impacto y luego tenemos pues que adaptarnos a los cambios que se nos vengan. Eso es importante, eso es fundamental. Y claro, un cambio que nos ha venido así, pum, de golpe, ¿no? Como un baldazo de agua fría. No hemos estado preparados para esto. Y esto también, digamos, hasta antes de la pandemia se decía, todo cambio es un proceso que la persona va llevando paso a paso. Ahora, después de pandemia, yo cambiaría ese concepto y diría, sí, un cambio se da, en algunas ocasiones es un proceso que atraviesa la persona paso a paso y en otras, como en esta, es algo que nos impacta, que nos choca y que quizás nos cuesta adaptarnos o quizás ni siquiera tenemos tiempo para adaptarnos, tenemos ya que actuar, ya que hacer cosas, ser más concretos, pero el ser humano no es solamente algo práctico y algo concreto, el ser humano es emocional y en esta situación que estamos viviendo, pues vivimos las dos cosas, tanto lo práctico y lo concreto como lo emocional, y es imposible separar una situación como esta. Entonces yo les invito para que reflexionemos, para que entendamos que sí, nuestra convivencia social ha cambiado, y ahora que muchas personas se están reintegrando a sus labores, hasta la parte laboral también ha cambiado, y tenemos que adaptarnos a ello, hacer un esfuerzo. Sé que es un esfuerzo sobrehumano, pero tenemos que hacerlo. Hay gente que se ha adaptado mucho más rápido y hay personas que no, pero es parte de cada ser humano, es parte de cómo va asimilando esta situación que nos ha impactado y entender, ¿no?, que el distanciamiento social no es del todo cierto, porque estamos buscando nosotros formas de contactarnos con las personas que queremos, a través, ya dije, de varias plataformas virtuales. Por ejemplo, a nivel profesional también lo estamos haciendo. Hacemos lo que es las teleconsultas, ¿no? Y claro, a mí me motiva a hacer una teleconsulta el simple hecho de saber que hay una persona en el otro lado de la pantalla que me esté escuchando y que estoy ayudando y que estoy asesorando, y justamente me mueve o me conmueve la situación que está viviendo y por eso yo presto interés para ayudarle.
¿no? Entonces, eso también es algo que mueve a muchos profesionales que en tiempos de esta crisis hemos seguido laborando, hemos seguido trabajando. Muchos lo han hecho por teleconsultas, muchos otros con las medidas de seguridad necesarias hemos salido al campo para poder hacer nuestro trabajo correspondiente y ayudar a las personas, en mi caso, por ejemplo, que son víctimas de violencia. ¿Ok? Entonces son varias situaciones que se están viviendo. Y bueno, en realidad esto de las teleconsultas podemos decir que Psicología para la Vida desde el año 2014 se anticipó a esta situación. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer, pues por llamarlo de alguna forma, teleconsejería, ¿no? Entonces, claro, los videos se graban, se suben y yo sé que hay personas detrás que están escuchándolo, ¿no? Que dejan comentarios mayormente en el inbox, otros debajo del video publicado, pero ya digamos que como que nos hemos estado preparando para una situación como esta, ¿no? Claro que mi objetivo al hacer los videos no era ese, sino era poder llegar a otras personas y que se entienda lo que yo quería transmitir, utilizando con mucho respeto, cariño y afecto mi profesión de psicología, enfatizándome en la profesión que yo me dedico más, que es el área clínica. Entonces es muy importante esto, entender que nuestra vida, como vuelvo a decir, ha sufrido un cambio, y no solamente a nivel personal, sino familiar, laboral, académico, pero que nos lleva a, en este momento, tomar conciencia y valorar las pequeñas cosas que quizás antes ya dábamos por hechas. Por ejemplo, bueno, yo les comento, ¿no? De mi casa enfrente había una cafetería muy bonita a la que a mí me gustaba ir, y claro, la semana antes de la pandemia, pues yo pasé por ahí, tenía la intención de tomarme un café con leche, pero luego dije, no, total, ya lo haré la otra semana, que lo dejé pasar. Y cuando ya se vino esto de la pandemia, en ese momento me arrepentí, me dije, ups, claro, hubiste haber aprovechado ese momento, ¿no? Y claro, podemos decir, ay, pero eso es algo insignificante, sí, pero hoy es lo que yo valoro mucho, ¿no? Quizás han habido personas que he visto, a las que les he dicho cosas, y quizás no las voy a ver en un largo tiempo hasta que se vaya moderando esta situación, y me hubiera gustado decirles más cosas de las que les dije, ¿no? Y claro, se los puedo escribir, llamar, pero definitivamente no va a ser lo mismo que tenerlos enfrente. Entonces yo estoy haciendo esa valoración para que cuando ya los tenga enfrente les pueda expresar cosas, les pueda decir, y ya no dar por hecho que va a haber un mañana y que en ese mañana yo le voy a poder decir tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios impactantes que me impidan decirlo, o que me impidan hacer determinadas cosas. Y eso es lo que la pandemia nos está enseñando. Nos vino y de cara nos dijo, ¿saben qué, señores? O sea, o aprovecharon bien su vida hasta este momento, o ya no sé. Porque va a haber cambios radicales aquí. Claro que la primera semana de cuarentena, de confinamiento que fue aquí en el Perú, pues todo el mundo estuvo, como que yo vi que la gente estaba un poco tranquila, pues decía una semana, ¿no? Pero cuando ya fue un mes, cuando ya fue pasando más tiempo, ya como que a muchos, sobre todo personas que yo cercanas, que conozco, decían, ups, me siento mal, me gustaría salir, me gustaría reunirme con tales personas, me gustaría hacer tal cosa. Empezamos a valorar. Y ahora que salimos, claro, yo sé que hay una situación de querer valorarlo. Hay que hacer las cosas, pero con mucha prudencia y mucha cautela. No salir como si hubiéramos estado prisioneros a correr por las calles, porque no es lo sano y porque podemos poner nuestra vida y la vida de los demás en peligro. Bueno, este video en realidad, más que ser de un análisis psicológico, es de reflexión sobre las situaciones que hemos vivido en confinamiento y situaciones que estamos viviendo y seguramente cosas que vamos a vivir. Bueno, yo sin más que decirles, les dejo, les envío un gran abrazo y un gran saludo a todos. No olviden que habló para ustedes la psicóloga Kiana Nikkei Minchan Estrada. Los quiero mucho, cuídense mucho. Bye. Bye a todos.